Bendiciones y bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar un interesante estudio referente al arrebatamiento de la iglesia. Y en este estudio yo voy a tocar 14 razones teológicas que me indican a mí que el arrebatamiento de la iglesia va a darse o va a desarrollarse antes del periodo de lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Son 14 puntos que he estudiado en la Biblia y que he podido desarrollar, y en cada uno de ellos voy a ir mencionando los textos bíblicos para que usted también me acompañe en este estudio. 14 razones por las que el arrebatamiento de la iglesia podría darse antes de la gran tribulación. Si usted desea conocer qué es la gran tribulación, puedo hacerle una breve reseña, pero tenemos un video en nuestro canal que le habla respecto a la gran tribulación, lo profundiza. La gran tribulación es un periodo de 7 años, que estos 7 años, o nosotros la conocemos como la última semana profética que Dios le dio en las 70 semanas a Daniel. En esos 7 años que inician con la firma de un pacto para la reconstrucción del templo de Jerusalén entre el gobierno del anticristo y los judíos, con esa firma del pacto inician 7 años. Durante esos 7 años van a haber catástrofes sobre la tierra. Nosotros tenemos entonces algunas posturas que estudian y dicen que a la mitad, a los 3 años y medio de la gran tribulación, la iglesia es arrebatada. En nubes de gloria va con el Señor. Otros hablan de que al final de la gran tribulación es donde la iglesia es arrebatada y es llevada en nubes de gloria. La postura que nosotros en este video vamos a presentar es de que la iglesia hay una gran posibilidad de que sea arrebatada antes de la gran tribulación. Cuando digo posibilidad es porque son teorías, son muchas teorías teológicas que existen. Lo cierto es que el Señor Jesús va a venir en nubes de gloria por su iglesia, por los santos, por aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, aquellos que se arrepintieron de sus pecados. Sin duda alguna va a venir antes, durante o después de la gran tribulación. En nuestro estudio, repito, yo le voy a mostrar 14 razones posibles por las que el Señor va a venir antes de la gran tribulación por su iglesia. En estas 14 razones, tal vez las primeras razones, y algunas de ellas voy a trocarlas en este video, las demás en otros videos, pero las razones las voy a ir tocando de menor a mayor en importancia. ¿Por qué? Porque tal vez las primeras usted la va a ver un poco subjetiva a la forma de pensar de muchas personas, pero las últimas que presentamos, por eso debe tomar toda la serie de los videos de las 14 razones por las que creemos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Se van a ir incrementando los estudios. Las últimas posturas que yo les muestro de las 14, usted va a decir, wow, tienen un peso doctrinal, un peso teológico, un peso bíblico que es bastante fuerte. Yo sé que mis amigos teólogos de muchas posturas también tendrán sus textos y su forma de defender la teoría respecto a si el arrebatamiento de la iglesia va a ser a mediados o al final de la gran tribulación, o una teoría distinta a estas 3 que yo estoy mencionando. Y por supuesto respetamos sus teorías, porque desde el comienzo estamos diciendo que este estudio escatológico lo hemos enmarcado en eso, en el respeto, y sabemos que pues se han escrito muchos libros y muchos libros defienden su postura. Yo estudié esto por años, estudié esto muchos meses y años, como les digo, y profundizaba y buscaba las razones que podrían darme a mí luces de que el arrebatamiento de la iglesia fuera antes, a la mitad o al final. En cada una de ellas encontré fortalezas y debilidades, pero después de hacer un estudio hermenéutico, exegético de todas estas 3 posturas que son las de mayor fortaleza para los teólogos, entonces noté que el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación me daba mayor fuerza, me daba 14 razones, las otras me daban 3 o 4 razones, pero esta me daba a mí 14 razones en lo personal, en el estudio, y yo quiero compartir esto con ustedes, porque el Señor está a la puerta, está por venir, y la iglesia tiene que ser entendida en los tiempos. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a comenzar a ver las primeras de las 14 fuentes teológicas que encontré o razones teológicas que encontré para creer que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. Las primeras van a ser muy sencillas, muy simples, para algunos subjetivas, para mí muy importante, pero las últimas, cuando usted vea los demás videos, va a ver que entre más vamos pasando hacia las posturas finales, llegando a las 14, entre más vamos avanzando, más fuerte se va dando el cimiento posible de que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de lo que llamamos la gran tribulación. Para mayor referencia, les repito, vaya al video de la gran tribulación y vea todo lo que ocurre allí paso a paso y puede documentarse mejor. Voy a comenzar con la postura número 1. La postura número 1 que encontré, razón por la que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de la gran tribulación, o posible razón, es porque el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, número 1, es la única postura que brinda esperanza realmente a la iglesia. Es la única postura que brinda esperanza. Las otras posturas no están brindando esperanza. ¿Por qué no brindan esperanza? Porque lo que nos llevan a pensar a nosotros es que tenemos que pasar por un periodo terrible de juicio de 7 años a ver cómo nos va en ese periodo de gran tribulación. Y estando en ese periodo, entonces no sentimos realmente una esperanza con la venida del Señor. La venida del Señor sería más que todo un momento de angustia y desesperación, diciendo: Señor, ¿por qué nos hiciste pasar por esto y nos vas a llevar ahora a nube de gloria? Entonces, cuando usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 4, y usted lee desde el versículo 13 hasta el versículo 17, Pablo le está diciendo a la iglesia, por ejemplo, que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Leo 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, le está diciendo, la venida del Señor va a ser un momento que va a traer esperanza a la humanidad, a la iglesia, a los santos, va a traer esperanza. Si nosotros ubicamos el arrebatamiento de la iglesia a mediados de la gran tribulación o al final, realmente no causa mucha esperanza esto. Ahora quiero poner un fundamento allí que es importante. La palabra rapto en la iglesia, en la Biblia no existe. La palabra rapto no existe en las Sagradas Escrituras, pero aparece una palabra griega que dice arpazo. Cuando Pablo está hablando y dice en 1 Tesalonicenses 4:17 que seremos arrebatados, está hablando de la palabra griega arpazo. Arpazo es arrebatamiento, arrebatado, no raptados. Así que pues la mejor palabra que podemos utilizar en este momento es arrebatados. Bien, entonces al estudiar esto ya hemos visto la postura número 1. Repito, la número 1 es la única postura que nos brinda esperanza y la basamos en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando se nos habla de que no seamos como los que no tienen esperanza, porque la venida del Señor se va a dar efectivamente y es nuestra esperanza. Posición número 2. Es la única postura que produce en nosotros el querer vivir una vida santa. ¿Por qué es la única postura que produce en nosotros el querer vivir una vida santa? Porque cuando usted está a la expectativa de que el Señor puede venir en cualquier momento, usted comienza a preparar su vida, usted está en esa incógnita: ¿cuándo vendrá, Señor? Y si el Señor viene en algún momento, entonces yo necesito estar preparado, tengo que ponerme a cuenta con Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces es la única que nos da este sentido de vivir una vida santa. Las otras posturas, pues si usted tiene que pasar por la gran tribulación, usted esperaría que ese momento llegue, y cuando usted descubre que se da el periodo de gran tribulación, entonces usted comenzaría a buscar de Dios y a vivir una vida santa. En este tiempo usted querría vivir una vida desordenada, sin saber que aunque el Señor todavía tarde un poco en venir, su vida también podría perderse. Número 3, postura número 3. Y en esta postura número 3 sí quiero centrarme mucho en varios textos bíblicos, porque esta postura es muy importante. Le dije que vamos a ir incrementando las razones y las vamos a ir fortaleciendo cada vez más en las Sagradas Escrituras, y van a ser cada vez más fuertes estas posturas, estas razones, estas 14 razones por las que el arrebatamiento de la iglesia creemos va a ser antes de la gran tribulación. Es la única postura, número 3, es la única postura que realmente nos libra a nosotros de la ira venidera y de la hora de la prueba. Es la única postura que nos libra, repito, de la ira venidera y de la hora de la prueba, hablando de la gran tribulación. La Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que leo a continuación, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto se le escribió a la iglesia de Filadelfia. El Señor le estaba diciendo: yo te voy a guardar de una hora de prueba que ha de venir para probar a los que moran sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulos 3 se le está hablando a diferentes iglesias, a diferentes escenarios de iglesia, a diferentes tipos de iglesia, y a Filadelfia el Señor le está dando esta promesa de librarlo. Algunas refutaciones, por ejemplo, respecto a esto se dan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice el Señor hablándole a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces algunas posturas dicen: pastor, pero ¿por qué a la iglesia de Esmirna se le dice que sí se le va a guardar, pero va a ser echada a las cárceles, van a ser probados y tendrán tribulación por 10 días? Este tipo de tribulación, cuando usted comienza a estudiar la historia y ver un poquito la cultura hebrea, se da cuenta que no es el mismo tipo de tribulación que se está mencionando de los 7 años de juicio sobre la tierra. Esta tribulación que está aquí está hablándonos del periodo de la iglesia en la que iba a pasar una tribulación como la han pasado. Hemos sido echados a la cárcel, han sido llevados a los circos romanos, quemados como antorcha, tirados a los leones. El problema para predicar el evangelio ha sido muy fuerte a nivel mundial, sobre todo en los países comunistas o a inicios de la iglesia del primer siglo. Y aquí está hablando de 10 días simbólicos que no tienen realmente ninguna relación con el periodo de 1260 días a la mitad de la gran tribulación, o 42 meses, como se le dice, la mitad de la gran tribulación, o al final de los 7 años de la gran tribulación. Aquí se está hablando de la tribulación o la persecución natural que nosotros hemos tenido, y que ha sido dada esta persecución exactamente por el enemigo, por Satanás. Satanás siempre ha odiado a la iglesia, siempre ha odiado a la humanidad, y ha arrasado, ha atacado y ha tratado de llevar tribulación a la iglesia. Ese periodo se ha cumplido durante todo este tiempo, y el Señor está prometiendo a la iglesia de Esmirna cuidarla en ese sentido. Cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, entonces sí está hablando de guardarla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mire que esa hora de la prueba es distinta a la hora de la prueba de Esmirna, porque la de Esmirna está hablándole exclusivamente a la iglesia que va a ser atribulada y va a ser echada en la cárcel por el enemigo. Pero si usted ve lo que se le habla a la iglesia de Filadelfia, es distinto. El tono está diciendo que esta hora de prueba de la que va a ser guardada la iglesia de Filadelfia es la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces aquí los que son
cristianos, los que no son cristianos, el mundo entero va a sufrir un momento de catástrofe, de juicio, cual no la ha habido nunca. Entonces aquí dice para probar a los que moran sobre la tierra, no para probar nada más a la iglesia. Entonces no es lo mismo, note por favor que no es lo mismo que la iglesia sea perseguida y atribulada en un periodo de 10 días proféticos, hablando del ciclo de la iglesia sobre la tierra donde ha sido perseguida. No es lo mismo ese mensaje de Apocalipsis 2:10 a la iglesia de Esmirna que el de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, que es dado a la iglesia de Filadelfia, donde se habla de una hora de la prueba para todos los moradores de la tierra. Todo el que esté allí va a ser probado, va a ser, dice, la iglesia va a ser guardada o librada de esa hora de la prueba. Voy a otro pasaje más para este punto número 3, donde estamos diciendo que creemos que la iglesia va a ser librada de la gran tribulación precisamente antes de que inicie, porque pues somos de esta forma librados de la ira venidera y de la hora de la prueba. Voy a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Entonces, cuando se menciona mucho que vamos a ser librados de la ira venidera, recordemos un poco de la gran tribulación. En la gran tribulación, los juicios que se desatan no son solamente Satanás azotando la tierra y matando a los que crean en el Señor o poniendo una marca, sino este juicio de los 7 años es el juicio de Dios en el cielo sobre la tierra. Entonces el Señor en el cielo está desatando su juicio sobre la tierra. No es la persecución del diablo a la iglesia, es el Señor desatando su juicio sobre la tierra. Entonces cuando vemos esto, el apóstol Pablo nos está diciendo: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y esa es la ira venidera, esos 7 años cuando usted los estudia profundamente. Quiero ir a otro pasaje más para sustentar más este tercer punto. Romanos capítulo 5 versículo 9. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice lo siguiente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si usted pasa la gran tribulación, usted no es salvo de la ira, usted no es salvo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Usted tendría que sufrir el juicio de la ira venidera de Dios sobre usted, y también tendría que sufrir el juicio de Satanás sobre usted, el ataque de Satanás sobre usted, toda la ira de Satanás sobre usted, y también la ira del cielo derramándose sobre usted. Entonces esto no causa esperanza. Repito las 3 partes en este video que ya hemos visto para pasar al siguiente video y ver otras 3 razones. Número 1, es la única postura que brinda esperanza plena a la iglesia, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. 2, produce el querer vivir una vida santa, produce el querer vivir una vida santa. Es la única postura que nos lleva a vivir una vida santa, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir, así que queremos estar preparados para su venida. Número 3, es la única postura que nos enseña a nosotros que somos librados de la ira venidera y de la hora de la prueba, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, Primera de Tesalonicenses 1:10, y también usted puede ir a Primera de Tesalonicenses 5:9, y allí también se repite que vamos a ser librados de la ira de la prueba, de la ira y de la hora de la prueba, y en Romanos capítulo 5 versículo 9. Estos textos que le he mostrado son 4 textos fundamentales que nos enseña a nosotros que vamos a ser librados de la ira venidera. En el próximo video vamos a ver 3 razones más por las que la iglesia en nuestro estudio aparentemente, según nuestra posición teológica, va a ser librada de la gran tribulación, y el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de iniciarse la gran tribulación. Les esperamos.